Muy buenas a todos. Día muy difícil en los mercados. Hemos amanecido con unas caídas terribles. Putin está otra vez haciendo de las suyas. Parece que el conflicto entre Rusia y Ucrania es real y están aumentando mucho las tensiones de manera general en todo el mundo. Entonces, muchos tendréis miedo y os preguntaréis ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Compramos? ¿Vendemos? ¿Qué está pasando con el mercado tradicional? ¿Qué está pasando con el sector de las criptomonedas? ¿Habrá nuevo all-time high de Bitcoin? ¿Nos vamos a los 20.000? Bueno, antes de todo, calma, ¿vale? Vamos a empezar explicando la situación desde el principio. Primero vamos a empezar hablando un poquito de por qué hemos podido llegar a esta situación. Y todo empezó a finales de 2021 cuando la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció que iba a empezar a subir los tipos de interés de manera progresiva para intentar combatir la enorme inflación que estábamos viviendo. Entonces, una vez tomada esa decisión, también decidieron acelerar el tapering, que si algunos no lo sabéis, el tapering es una decisión que toma la Fed para dejar de inyectar estímulos económicos en la economía del país. Es decir, en este caso, dejarían de comprar bonos del Estado. ¿Qué provocó esto? Bueno, pues esto lo que provocó fue el primer miedo y las primeras incertidumbres en el mercado, provocando grandes caídas por el motivo de que muchos inversionistas decidían salirse del mercado, vender sus posiciones ante esta posible subida de tipos de interés. Justo después de esto empezaron a llegar muchas solicitudes para la aprobación de diferentes ETFs spot de Bitcoin, pero Estados Unidos no decidió aprobar ninguno. Países como por ejemplo Canadá o Suiza sí que aprobaron su ETF. Y la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no los aprobaba? Bien, pues ellos decían o se refugiaban diciendo que actualmente las criptomonedas es un mercado muy volátil y que no tiene una regulación establecida. Pero realmente la razón no es esa. Hasta ahora la SEC sigue recibiendo múltiples solicitudes de grandes inversionistas institucionales y gubernamentales, como por ejemplo incluso los gobernadores de Minnesota y de Florida, solicitando a Gary Gensler la aprobación del ETF de Grayscale, el primer ETF spot de Estados Unidos. Como muchos sabréis, Grayscale es el fondo de criptomonedas más grande actualmente, pero la respuesta fue un no rotundo. Pero, ¿quién es Gary Gensler? Gary Gensler es el próximo aspirante a secretario del Tesoro de los Estados Unidos, siempre y cuando Elizabeth Warren, la senadora, una senadora anti-Bitcoin, esté contenta con él. Por lo tanto, si atamos cabos, pues seguramente una de las razones por las cuales Gary Gensler no aprueba todos estos ETFs es porque quiere mantener contenta a esta senadora, a Elizabeth Warren, para así él poder aspirar a un cargo superior. La verdad es que por mucho que se nieguen, es cuestión de tiempo que tengan que aprobar los ETFs de Bitcoin en spot, porque muchos países y muchas instituciones ya lo están solicitando y ya están empezando a tener Bitcoin como moneda de curso legal o por lo menos a aceptar su existencia. Pero ahora, actualmente, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado esta madrugada? ¿Por qué han caído tanto los mercados? ¿Qué está pasando en el mundo en general? Bueno, pues lo sabréis, pero si no os lo vuelvo a recalcar, y es que Rusia ha declarado la invasión de Ucrania y este ha sido el principal motivo que ha golpeado de manera muy dura a todos los mercados. La verdad es que estamos ante una situación muy crítica, hay que reconocerlo, no pasa nada, pero la verdad es que también en estas situaciones es cuando hemos visto históricamente que han habido las mejores oportunidades, como por ejemplo en la caída del COVID. Vimos una caída increíble, pero una recuperación muy fuerte, que nos llevó a máximos históricos. Es por eso que antes de continuar vamos a explicaros también un poquito cómo estamos ahora. Estamos viviendo muchísimo miedo, las cosas como son, no pasa nada, pero también son muchas veces los medios de comunicación los que nos intentan inculcar una situación desastrosa y ya tendríamos que pararnos y hacer un zoom out y mirar la situación desde otra perspectiva por lo menos. Desde que empezó todo este conflicto, el índice ruso ha caído ya un 40%. Es decir, ha caído a niveles más bajos que en la crisis del 2008 e incluso en la pandemia del 2020. Las bolsas están sangrando todas, los mercados se están yendo muchos a pique y con ello las criptomonedas. Recordemos que cada vez más las criptomonedas están vinculadas al sector tradicional. ¿Y esto por qué? Bueno, cada vez más hay más grandes instituciones y grandes fondos de inversión que están entrando dentro del sector y esto provoca que ellos trabajen mucho, vayan mucho de la mano con el sector tradicional, provocando que cuando hay una gran caída, por ejemplo en el S&P 500, las criptomonedas también se vean muchas veces afectadas de la misma manera. La verdad es que ha llegado Putin y ha dicho, oye, aquí estoy yo, soy el rey del mundo y voy a invadir Ucrania.
pero la verdad es que Europa ha contraatacado y, por ejemplo, Alemania ya ha suspendido una certificación que tiene llamada Nord Stream 2, que es una certificación para traer el gas de Rusia a Europa. Esto puede provocar grandes subidas en el gas, eso no es muy positivo, la verdad, pero lo que están intentando es dejar en evidencia a Rusia y dejarlos un poquito en fuera de juego. También muchos países de Occidente han suspendido con Rusia las transacciones SWIFT, de tal manera que así limitan su comercio y evitan que se puedan realizar transacciones entre Rusia y otros países de Occidente. Por esa misma razón, debido a la suspensión de estas transacciones del SWIFT, el petróleo también se ha disparado por las nubes. Y esto es básicamente porque muchos países no pueden comerciar con Rusia, no pueden hacer intercambio, no pueden comerciar con el petróleo, y el petróleo pues se ha vuelto más escaso y por eso su precio se ha disparado muchísimo. Si no lo sabéis, Rusia es potencia en producción de petróleo a nivel mundial, como por ejemplo Arabia Saudí y Estados Unidos. Y todo esto lo único que causa es que cada vez el coste de vida sea más elevado, los precios del consumo suben, el precio del gas sube, el precio del petróleo sube, el precio de la electricidad sube y al fin y al cabo los salarios no aumentan, los salarios son los mismos. Por lo tanto, estamos ante una situación crítica. Esto provoca que muchos inversionistas retiren de los mercados su capital por falta de liquidez y provocando así estas grandes caídas que estamos viendo en estos últimos meses en los mercados. Repetimos y recalcamos que de verdad estamos ante una situación grave, pero calma. Es verdad que estamos en un punto muy grave, pero es que históricamente en estos momentos ha sido cuando de verdad se han dado las mejores oportunidades para invertir. Y si no, echemos la vista 2 años atrás, cuando en la caída del COVID realmente tocamos precios que nunca más hemos visto a tocar y desde entonces hemos visto recuperaciones brutales. Y hablando del COVID, vayamos aún más atrás, por ejemplo, la guerra del Vietnam, la guerra de Afganistán, Irán. Son guerras que han provocado también caídas increíbles en los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados obviamente están compuestos por personas y personas que obviamente tienen unas emociones. Pero la verdad es que pasado un tiempo y normalmente en menos de un año hemos visto recuperaciones del precio casi totales de las caídas que hemos sufrido durante estos momentos. Y también hay que remarcar que no quiere decir que vaya a pasar en estos momentos, pero ha sido en los momentos de la invasión cuando hemos visto los picos más bajos. Por lo tanto, es justamente en estos momentos, en el instante actual, donde debemos ya haber realizado un ejercicio previo, haber recaudado liquidez, para que ahora esa liquidez ir inyectándola poco a poco en el mercado, haciendo nuestras compras progresivas. Al fin y al cabo, el mercado cae antes del conflicto o cuando este se está iniciando. Una vez el conflicto se está desarrollando, si es que al final se desarrolla, la gente empieza a ver que, bueno, pues sí, está habiendo un conflicto, pero que todo está más o menos igual que antes del conflicto. El miedo, por lo tanto, se empieza a perder y la gente nuevamente vuelve a empezar a meter dinero en los mercados y vuelve a empezar a inyectar capital, provocando así nuevamente las subidas del precio y pudiendo incluso retomar la tendencia alcista. Que repito, esto no quiere decir que vayamos a retomar una tendencia alcista, también podemos seguir cayendo y es por eso que os estamos remarcando que debemos tener siempre la liquidez suficiente para aprovecharnos de estas caídas y que nuestro portfolio no sufra caídas extremas. Y bueno, esta es la situación actual que estamos viviendo. La verdad que debemos ser muy pero que muy cautos porque actualmente el mercado se está moviendo casi exclusivamente, únicamente por fundamentales. Y sí que es verdad que salen fundamentales negativos, pero contrapartida también encontramos como muchos gobiernos y muchas instituciones están intentando cada vez tener una mayor adopción en Bitcoin. Y así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos aportando valor, no olvidéis activar las notificaciones, suscribiros y comentar. Nos vemos en la próxima.